Hola, bienvenidas a otro episodio de La Revolución del Placer. Este es un podcast muy especial porque tenemos a nuestra primera invitada. Esta primera invitada estaba programada para ser uno de nuestros primeros episodios porque queremos hablar de maternidad. Habíamos pensado, Iracema y yo, en muchas otras conversaciones que sería un tema súper interesante de abordar. Sí, aparte es un tema que ya lo habían pedido mucho, ¿no? Y que también es como súper interesante abordarlo y bueno, qué mejor que con tu hermana que tiene todas las credenciales. Bienvenida, Alma, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Qué Y justo tal? por eso pensé en ella, porque pues obviamente todas conocemos de alguna manera a alguien cercana que es madre, y yo creo que es la experiencia más cercana que yo he vivido a la maternidad, y es también una maternidad que admiro mucho. Ella es mamá de el mejor sobrino que puede haber en el mundo, que se llama Noel, y Noel tiene 8 años. Me ha tocado verlo crecer y compartir toda su crianza, gracias a que Alma me ha permitido observar, vivir, compartir. Y pues justamente eso, quería que platicáramos un poquito de lo que ha significado ser madre en estos tiempos, y ahorita le agregamos una variante más, que es esto de la cuarentena y del Ya encierro y que... sé, que hace como la experiencia aún como más interesante. Ya nos contarás, ¿verdad, Alma? Sí, es un mayor reto, la verdad. Es agregándole una rayita más a todas esas credenciales de ser mamá. O sea, donde de plano sí es como dicen que eres todóloga. Es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Todas las cosas Ajá. que tienes que hacer para, o sea, que contribuyan a su formación integral. Y ahora con lo que está sucediendo de la pandemia, pues se intensifica y se agregan más tareas. Ay, y que yo ahorita que decías todo lo que tienes que hacer para contribuir a su desarrollo integral y demás, yo mucho de lo que he podido compartir como viéndote maternar durante todos estos 8 años, más el embarazo y demás, pero también hablando con otras mujeres que son madres, muchas veces creo que un énfasis que hacemos mucho es mantenerlos vivos. Así Con es. eso. O sea, yo siempre bromeo con eso, pero al final de cuentas termina siendo verdad. O sea, em, desde el primer minuto en el que ya, o sea, es un recién nacido, estás tratando de mantenerlo con vida y se van añadiendo así todas las cosas que tienes que aprender para enseñarle o para cuidarlo, pero lo más básico sí es eso, mantenerlo con vida, la neta. Sí puede ser hasta Sí, preocupante, pero bueno, ya te vas acostumbrando y vas relajándote con el paso del tiempo. para poder entender un poquito más tu experiencia, Alma, ¿por qué no te presentas, además de madre, además de hermana? ¿Quién eres tú? ¿Cómo ha sido que Alma, hermana, madre, ha llegado acá a compartirnos su experiencia? Preséntate para que todos te conozcan. Híjole, bueno, lo que me viene a la mente es así de todo y nada. O sea, hago todo y nada. Soy diseñadora gráfica de profesión. He tenido temporadas largas donde no las he ejercido, también como maestra de inglés o dedicada a la enseñanza del inglés, todo lo que esté relacionado con el idioma. Soy, soy autodidacta, me definiría como autodidacta, siempre lo he sido y tú podrás como corroborarlo, ¿no, Fabi? Cualquier cosa Ujú. que me ha interesado, o sea, como que me meto de lleno al tema y lo sigo haciendo, ya sea por hobby, por, no sé, como parte de la profesión. ¿Y qué más? Pues últimamente me he dedicado a mi familia y ahora sí que en esos ratos libres, entre comillas, por si es que los hay, me dedico a temas de mi trabajo, proyectos o a mí misma, porque sí ha sido difícil integrarlo. Claro. Y hay momentos donde, pues, como cualquier otra situación, te pierdes, ¿no? Te pierdes en un tema y tienes que retomarlo. Claro. Qué cañón que lo digas así, ¿no? O sea, creo que es bien importante decirlo. Ajá, Esa parte de, o sea, me hizo pensar que tanto cuando nos preguntan qué hacemos, a qué nos Ay, qué dedicamos, difícil, ¿no?
Sí, claro, Ajá. ¿Y qué tanto hacemos ese espacio para decir a mí? claro. O sea, es como, trabajo, sí, Sí, la familia, como que pones todo primero, ¿Y ¿no? sabes por qué Y, me parece difícil como, digo, en mi caso ahora, describirme a mí misma? Precisamente porque estamos acostumbrados a escuchar a que lo primero que dicen es todo lo relativo a la profesión mm, y ajá, todo gira en torno a eso. O en este caso, que aunque sí hablemos del tema de maternidad, em, que hasta cierto punto ha sido mi eje en estos ujú, años, o sea, considero que no es lo que me define, por eso es difícil como claro. describirme. Es que, ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿No? Pues, Sí, porque, o sea, al final la maternidad es una parte de ti, pero no, es que es como un pedacito, pero no es el todo, o sea, es exacto, aunque, como solamente una pieza de lo que tú ajá, eres, ¿no? O más de lo que tú eres, de lo que forma parte de tu vida. así es totalmente, porque aunque abarque casi las 24 horas de mi día, no creo que esa sea la descripción final, ¿no? Claro. qué cañón, se me hace muy cañón hablarlo así, o sea, porque yo lo entiendo, sí, pero justo escuchar a una mujer que es madre, de pronto no definirse inicialmente como eso, porque estamos muy acostumbradas en esta cultura a que lo primero que defines, como dices, es el trabajo o es, si eres mamá, es la Sí, maternidad, porque aparte ese es el mandato social, eres mujer, Ujú, lo que te valida como mujer es tu maternidad. sí, claro, claro. Y algo que siempre hago énfasis como no, maternidad en el sentido de no solamente tener hijos, Ujú, sino esta idea de estar cuidando de alguien más siempre. así es. Y siempre les digo, si no hay problema, no tienes hijos, te consigues un novio, no tienes novio, cuidas a tus amigas, no tienes amigas, cuidas a tus Ujú, papás, no tienes a tus papás, a tus animales, a tus plantas, a lo que exacto. sea. Entonces, porque aparte eso es lo que te da identidad y de pronto y aparte yo creo que también lo que me hace, como que me mueve, me sorprende, es justo decirlo sin culpa, ujú, Ajá. ujú, ujú. no definirte como madre y aparte no sentirte culpable. Sí, pero déjame decirte que para poder decirlo de esa forma, o sea, ha sido un proceso muy Justo, largo, sí, porque ajá. obviamente ha habido mucha culpa de por medio y en los pequeños detallitos siempre hay culpa, ¿no? Que si debía haberme levantado antes, o que si debía haberle dicho antes a mi niño esto, o que si debía haber preparado más o haber hecho esto, lo que sea. Siempre hay un cierto nivel de culpa, no sé, a lo mejor impuesto o autoimpuesto, pero, o sea, es algo con lo que tienes que trabajar día a día. Yo lo veo como desaprender para aprender. Y el mayor, no sé, las circunstancias donde más he notado, bueno, esas etiquetas o esas situaciones donde, bueno, que abarca lo de maternar o cualquier cosa que me quiera poner en un lugar para identificarme o ponerme una etiqueta, es en diferentes ámbitos. Por ejemplo, estoy rodeada de otras mamás que forman parte de la escuela, siento que no encajo, ya sea Ujú. Mm, porque yo manejo otros gustos, otras preferencias, o las siento a ellas como ya en modo completo así de mamá. sí, Y a mí aún me gusta ir a conciertos, a salir con los amigos, bueno, que si te etiquetan de una vez como mamá, ese tipo de diversión ya se consideraría más jovial. O de vez en cuando veo a gente que aún no tiene hijos, eh, gente de mi generación, no sé, pero que ellos están metidísimos en esa vida laboral, de pareja, salir, siento ujú, igual que no encajo, entonces como que todo es, todos los estilos de vida ya son una maquinaria que van dando, ya todos vamos en automático, pero yo siento que aún no encajo muy bien en todos, porque me gusta todo, ¿sí? Y nada más me dedico de lleno a cuidar a mi hijo, pero aún no me siento de lleno como mamá, como señora, como ama de casa, no sé, o el concepto que tenemos de ama de casa. Wow. está súper interesante. O sea, y justo como que yo también ahí tenía como una pregunta, que era,
hablabas de que es un proceso, ¿no? Que para que ahorita tú puedas decir que la maternidad no te define, porque pues no, al final tú eres una mujer, ¿no? Y la maternidad Sí, solo es un pedazo de esto, y que hubo sí. este proceso. O sea, a mí lo que me gustaría que nos contaras es eh, que ha sido como lo más, no difícil, pero ¿cómo cómo ha sido el cambio como que tú sentiste cuando no eras madre versus cuando sí empezaste con esta experiencia de la maternidad? ¿Cuáles han sido estos procesos que justo ahorita ya pues tienes como te llevan a decir que pues eres mucho más que ser madre? O sea, para que de pronto una mujer que es madre en una cultura que le dice que su único rol tiene que ser madre, que toda su identidad debe de ser el ser madre, Ujú. ¿qué tiene que pasar en tu proceso, en tu vida? Ajá, ¿Qué pasa en ese antes y ese después? Para que de pronto digas, no, esto no es lo único que me define. exacto. Y al final también como, justo, también creo que hablabas de que no te sientes, o sea, como que a veces te sientes como diferente a las demás personas. Y entonces justo me hiciste pensar como que la maternidad tal vez en esta sociedad segrega, ¿no? Tú sí eres parte de este grupo y tú no, ¿no? Y tal vez tú sí eres parte de este grupo, pero no estás cumpliendo con las obligaciones de ser de este grupo y cómo lo has vivido. Ah, Ajá. claro. Pues es una mezcla de varias cosas. O sea, en el sentido de que sí, a tu alrededor puedes ver que ha cambiado un poco el concepto de ser mamá, pero siento que es en el exterior, en el cascarón, Ujú, porque si te metes de lleno a analizarlo, se mantienen esos mismos paradigmas, no sé si decirlo así. Les voy a Ujú. dar un ejemplo. Si ustedes se meten y que sea como un ejercicio pequeño, ¿no? Si ustedes se meten a cuentas de redes sociales, las que quieran, de mamás, de maternidad, justamente ahí lo estoy diciendo con el nombre. Todo lo que se trate de crianza, si se fijan muy bien, el 90 y algo por ciento son mujeres criando, hablando de temas de criar. Es lo que le digo a mi esposo, ¿en dónde están esas cuentas de redes sociales de papás criando o hablando de temas de crianza, paternando? O sea, claro. no los hay o casi no los hay, yo no los he visto, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Que vemos en esas cuentas que son madres jóvenes, transmitiéndote y aconsejándote, o sea, que todo está bien, que, que, que te relajes, o sea, una forma cool de criar, ¿ok? Te dan tips y todo, pero a mí lo que me pesa ver es que siguen siendo mujeres hablando de crianza. No hay Mm, e- e- esa mancuerna que estén formando. Yo no veo al papá ujú, hablándote de cómo hace trabajo en equipo para criar. O no veo a hombres interesados en cuentas de redes sociales Ujú. enfocadas en los sí. niños o en cómo criar a los niños. Sí, que Eh, automáticamente es una actividad para las mujeres, ¿no? O sea, la mamá es la encargada en automático de la crianza por default. Así es, termina siendo lo mismo, o sea, aunque pensemos que todo lo que estamos viendo Ujú, en internet o a nuestro alrededor, pues ya es moderno o que ya han cambiado los tiempos o que ya han cambiado las dinámicas, sí, hasta cierto punto hay dinámicas que han cambiado, pero han cambiado manteniendo las mismas bases, que son las ujú, que les acabo de decir. Es una de las cosas que me ha llamado la atención del hecho de haberme convertido en mamá, porque desde que nació mi hijo, o sea, a mí me removió muchísimas cosas y hablo, o sea, en todos los ámbitos, el ser ujú, mujer, el ser profesionista, ujú. este, hasta las cosas más sencillas como la alimentación, mis hábitos, mi forma de dormir, mi forma de respirar, de mantener una postura, no sé, te podría dar mil ejemplos, todo lo que tenga que ver, que ya damos por sentado, que ya tenemos aprendido, me removió muchísimo porque son cosas que le tengo que transmitir a mi hijo.
Le tengo que Oye, por ejemplo, enseñar, no sé, o perdón. sea, desde cómo andar en bicicleta hasta cómo masticar la comida. Entonces, mi conclusión fue, o sea, como una pregunta retórica. ¿Cómo le voy a enseñar a él si yo no lo sé o hay cosas que no lo sé? O sea, tengo que ser ese canal por el que él vaya aprendiendo. Entonces, ha sido un proceso por esa misma razón, porque me he enfocado en reaprender muchas cosas, mejorar las que siento que son buenas para mí o para mi familia y tratar de cambiar o desechar lo que no me sirva. Ah, justo que ahorita que lo que estabas diciendo, me acordé que la vez pasada estábamos platicando de cómo a pesar de que todavía, o sea, como lo que dices, ¿no? Que están las redes sociales y que hay un buen de como plataformas para mamás y bla, 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 se sigue pintando a esta mamá perfecta, ¿no? La que lo sabe todo o la que si no, pues lo averigua, ¿no? Sí. O sea, como, pero que Ujú. realmente como que tampoco hay esta apertura y me acordé como que la vez pasada decíamos eso, o sea, como que nadie casi o todavía no se habla mucho de pues estas mamás que a veces también como que les caen mal sus hijos o que tal vez como que se Mm. arrepienten de... O sea, y arrepentir no significa que ya no quieres a tus hijos, simplemente pues que también hay veces como que no, este mandato de que tus hijos sean todo para ti, está muy complicado, ¿no? Porque al final tú no, o sea, no por ser madre dejas de ser persona, pero la sociedad pues te dice que sí. Sí, Entonces, como que sí. justo también como nadie habla de eso y lo pensé por lo que tú decías, ¿no? O sea, como que no cuando vas en la escuela que decías que las mamás como que sientes que no encajas, pero tal vez creo que no es que no encajes, sino tal vez como que nadie habla de esto y como que todo el mundo se lo guarda porque es una Exacto. fuente de vergüenza, ¿no? O sea, se me hace súper interesante eso que dice Iracema. No es tanto Mm, que no encaje, sino que no se está hablando. Y para contextualizar un poco, eh, como muchas mujeres con las que comparto que son madres, en los talleres, por ejemplo, cuando tienen la oportunidad de decir en voz alta, es que a veces no quiero darle de comer, a veces mi hijo o mi hija me desespera o me cae mal o digo, ¿qué hice? Pero lo dicen con tanta vergüenza, lo dicen con tanta culpa, como esperando el golpe social, que Ujú, les diga, qué mm, mala madre, ¿cómo que no quieres a tu hijo? Y hacer esa diferencia de, a ver, el que ahorita me caiga gordo, no quiere decir que no lo quiera. claro, Entonces, como claro. tener esa oportunidad de decir eso, creo que es bien Sí. importante y ahí sí me gustaría como escuchar tu perspectiva, Ajá. porque yo lo he visto en las experiencias de estas mujeres, ¿no? De pronto poder decir en voz alta este secreto a voces, ujú. y de repente que Ujú. la mamá de al lado dice, "Ah, no, yo también, o gracias por decirlo, porque Tal vez no está haciendo Sí. este cuento de Disney que todo el mundo me vendió y que sí, y ahora que tengo a mi hijo, pues sí, lo quiero o la quiero mucho, pero pues no es como que sienta mi vida realizada, pero creo que eso es súper claro, normal, ¿no? Y está como que nadie lo dice porque justo si nos dicen que la cúspide de ser mujer es ser madre y cuando llegas a esa cúspide resulta que no es como, que tal vez no es lo que tú querías, como que creo que ahí hay una culpa. Sí, fíjate que sí pasa mucho que me ha tocado ver que se quejan en general de, ay, es que no hizo la tarea, con detalles, ¿no? De la vida diaria. Para eso, obviamente, sí he notado que lo dicen libremente, lo comparten y muchas veces se puede volver la base o el tema central de las conversaciones. Pero ya, por ejemplo, sincerarse y decir, ¿sabes qué? Ya me harté de ser mamá, ya me harté de mis hijos, o Ujú. me arrepentí. Ajá. Y yo creo que viene de más atrás, o sea, de lo que comentábamos, de la idea que nos vamos construyendo de lo que es ser mamá, o el concepto que nos van implementando poco a poco. En los anuncios publicitarios nunca vas a encontrar a una mamá que, o sea, que diga ya me arrepentí de tener hijos, ¿no? Siempre te vas a encontrar una mamá feliz con el bebé. Y volvemos a lo mismo, a la mamá. ajá, pero también eso, ¿no? O sea, Ah, arrepentirte no quiere decir que ya no los quieras o que los quieras abandonar. Exacto.
O sea, Totalmente. no quiere decir que, pero creo que sí dibujan a esa mamá, porque, o sea, ahorita pensé en la película de Bad Moms. O sea, sí, existen esas Sí. mamás que aceptan que la maternidad de Disney y la idealizada no existe, pero justo se les etiqueta como Bad Moms. Y ya con eso tienes para que la cultura te esté diciendo que estás Sí, haciendo algo para mal. ponerte de nuevo en el carril, ¿no? Así es. O sea, el mensaje que transmite es de, ok, puedes divertirte y hacer las cosas que te gustan, pero sigue sin encajar en lo que es ser una buena mamá. O sea, puedes ser mamá rebelde. Ajá. No vas a ser nada más una mamá, vas a ser la mamá mala, la mamá rebelde, la mamá... Y aparte Sí. tienes que ser perfecta, porque esa es la imagen de la madre que es santa, que es pura, que es perfecta, que todo lo sabe, y de pronto decir, no, no sé, y ahorita antes de empezar a grabar que nos contabas, tengo que aprender flauta, tengo que aprender geografía, tengo que aprender matemáticas, tengo que aprender un chorro de cosas para poder enseñárselas ahorita que estamos en cuarentena, ¿no? Y no nada más ahorita, antes cuando lo ayudas a tareas y así. Entonces Claro. tienes que ser esa que lo sabe todo, pero que es una humana. Claro, Y además abnegada, ¿no? me ha tocado que ha habido, o sea, se asume ya por default que ya debes tener las respuestas. Entonces yo he terminado diciendo, es que así como no lo sabes tú, yo tampoco lo sé, pero me puse a investigar, me puse a buscar y a aprender. Y estoy a base de prueba y error. Es decir, de no, pues aprender, porque yo estaba igual, yo salí de mi casa igual sin Claro. saber. Y que, por ejemplo, Ujú. creo que estaría también bueno, como ahorita que estábamos hablando de esto de Bad Mom y todo esto, qué ingredientes son los necesarios, entre comillas, para tener para ser una buena madre? O sea, porque también está bueno como, creo yo, como empezar a ver eso y ver cómo eso también nos está mermando, ¿no? O sea, tanto pues, a la salud mental y emocional de un buen de Sí. mujeres. De acuerdo al deber ser, de estar ahí prácticamente disponibles, tener las respuestas, ser ese colchoncito para los demás, estar maternando a todos, o sea, no solo a los hijos, sino a la pareja, a la familia, a quien sea que lo necesite. O sea, y por ejemplo, y esas cosas, yo te preguntaría, ¿cómo te han afectado a ti en tu experiencia de maternidad? Ajá. Pues siento que me cayó de golpe porque, o sea, con mi esposo atravesamos muchos cambios, muchos cambios. Ya había pasado un año de que había fallecido la mamá de mi esposo, o sea, estábamos viviendo en otra ciudad, decidimos mudarnos a mitad del embarazo, luego él por cuestiones de trabajo tenía que vivir en otro estado. Me refiero a que no había una estabilidad en cuanto a domicilio, o sea, pasar tranquilamente esa experiencia de, ay, voy a preparar el cuarto del niño y voy a sentarme, a descansar, a hacer ejercicio. Desde que nació Noel, nuestro enfoque iba dirigido completamente en buscar esa estabilidad. Y algo que me llama mucho la atención que dices ahorita, de ese proceso tuyo y de tu pareja, como empezarlo a nombrar, ¿no? Como la maternidad no se da en el vacío. El de pronto convertirte madre, por lo Ujú, regular, no es algo que sucede de la noche a la claro, mañana, sino que hay un proceso de pareja que se ve sacudido cuando llega la maternidad, por más Ujú. planeada o no planeada que esté. Se sacude, o sea, no nada más es queremos ser sí, papás, sino que toda esta dimensión de pareja se va a sacudir. Y me llamaba mucho la atención sí, cuando claro. usabas la palabra estabilidad y decías, y hasta el día de hoy es esta búsqueda Sí. de estabilidad, y en este caso tu experiencia que fue mudarte, que fue que trabajar en otro lado, uno podría decir, híjole, te tocó a ti que fuera un desmadre de cosas en el proceso. Pero qué tal que de pronto, si Ujú, lo aterrizamos y si escuchamos a profundidad las experiencias de muchas mujeres y de muchos hombres que se convierten en padres y en madres, quizá nos vamos a dar cuenta que ujú, la realidad es que se desestabiliza todo y está esta demanda de que tienes que tener sí, estabilidad, tienes que tener equilibrio. Entonces, ya de inicio, padre y madre claro. inician este proceso como algo nos está haciendo falta. Nos sacudió el mundo y necesitamos buscar estabilidad. Cuando en realidad
estás trayendo una nueva vida al mundo, por supuesto que tu vida se va a desestabilizar. Por supuesto que tu relación se va a Sí, desestabilizar y tu economía y tu trabajo y tu tiempo y tu cuerpo. Pero ahora tienes la nueva demanda de no te tienes que desestabilizar. es parte del deber ser, o sea, también cuando te pintan ese imaginario del tener un bebé, o sea, te- vi- piensas en imágenes como de los anuncios publicitarios, ¿no? O sea, hombre y mujer así sonrientes, sobándose la panza, esperando con ansias al niño. Y en realidad alrededor están pasando muchas cosas, o sea, a eso me refería con mi trasfondo, ¿no? O sea, sin, a lo mejor no todos estamos viviendo lo mismo que yo pasé, pero es como un ejemplo de que siempre, todas las personas vamos a estar viviendo alguna situación particular en lo que llega el niño, ¿no? O sea, si no es una mudanza, puede ser cualquier otra cosa. Ajá, porque son personas que están teniendo hijos. No nada más de repente eres como, se borra tu existencia y ahora eres papá, mamá. Eres un individuo que ya trae muchas cosas moviéndose, ya trae una historia. Ahorita que decías lo de tu pareja, que su mamá había fallecido. O sea, son individuos que de pronto se está añadiendo esto a su vida. Eso no borra que tienen emociones, que tienen problemas, que tienen cosas que arreglar en sus vidas. O sea, y creo que esos Ajá, y creo que eso se borra mucho cuando se habla de la maternidad. De pronto ya no eres persona, de pronto ya solo tienes que ser madre. Me acuerdo de cuando les Exactamente. conté que vi a mi amiga que acababa de tener su Ah, bebé y le dio como un poquito de depresión Ujú, postparto. De hecho, nosotras no lo ujú. conocimos al bebé, sino como hasta 8 meses o 7 meses después de que nació, justo porque ella nos contó que cuando nació no quería ver a nadie, ¿no? Y algo que a mí se me quedó muy grabado y que me impactó mucho fue que nos dijo, no, o sea, yo lo amo muchísimo, es como la luz de mi vida, pero la realidad es que yo, o sea, como que fue muy difícil para mí ser madre porque cuando nació, algo dentro de mí murió. Y entonces wow. justo lo que ahorita que estabas diciendo, Fabs, o sea, como que me acordé mucho de esto y me acordé que, pues sí, justo eres madre y todo tiene que ser color de rosa y ni siquiera te dan chance de vivir ese luto de esa parte de ti que se muere y que cambia y que se Claro. desestabiliza de forma natural porque pues es otro ciclo de vida, ¿no? Y nadie habla de eso. Fíjate, a mí me pasó algo parecido. Ya una vez teniendo a Noel de recién nacido, eh, obviamente al no recibir visitas, estaba 100% enfocada en eso, sí me afectó, sí sentí también como que si quisiera ponerlo en las mismas palabras, podría ser algo así, ¿no? Como tu amiga, de que una parte de mí murió, pero ahora lo puedo definir como, o sea, yo acababa de parir y veía a toda mi generación Ujú, en redes sociales, o sea, viajando, saliendo, salir, no sé, ir por unos tragos, lo que quieras, ¿no? Y yo recién mudada a otra ciudad y recién parida. ujú, A lo que voy es que como que sentí más intensificado ese aislamiento, y como que sí me afectó un poco, pero ahora en retrospectiva puedo notar que es una etapa y que simplemente es temporal. O sea, porque obviamente un bebé recién nacido, o sea, casi no va a dormir y casi no vas a dormir tú. Aunque quisieras salir ujú, y estar recibiendo visitas, no se puede, ¿ok? Vas a tener que limitarte un poquito por lo que habíamos dicho al inicio, por mantener con vida a ese bebé. Entonces, ¿qué está pasando ahora que yo ya tengo un niño más grande? O sea, tiene 8 años, y que estoy viendo que esas mismas personas de mi generación que antes no tenían hijos, ahora los están teniendo, y que veo que están metidas en cosas de crianza, de las etapas de desarrollo de los niños, etcétera. O sea, a mí esos temas ya me dan flojera porque yo ya los viví. Entonces mi conclusión de ujú. todo eso es que Ujú. son etapas y todo es temporal, ¿sí? Qué bueno que lo dices y qué bueno que se me hace súper intenso
eso que comparte Iracema y ahorita cómo lo aterrizas tu alma, porque lo pensaba en el principio cuando dijiste, pues siento que no encajo. Y yo como que decías, no encajo acá, no encajo allá, no encajo allá, y de pronto pensé, es que la maternidad ha de ser un proceso bien solitario, Sí, bien solitario, y esto que lo aterrices tú como es temporal, creo que también es un respiro, porque creo que es solitario desde, o puede llegar a ser solitario desde dos aristas, ¿no? Como por un lado es cierto, como dices, pues los primeros meses de vida, aunque haya un trabajo en equipo, porque no solamente, como se requiere a toda, una ¿cómo le tribu, dicen? Una tribu, ajá, o sea, no nada más criamos sí. en pareja, se Sí cría lo en es, ¿eh? comunidad, necesitamos Ujú. una Sí, tribu. porque es un proceso exhaustivo, ¿no? O sea, porque literalmente estás, o sea, tu cuerpo también está exhausto. Ujú. O Exacto, sea, Así es. exacto. Eso, o sea, requieres una tribu y ponle tú que sí tengas tu tribu, ponle tú que tuviste muchos privilegios porque al final contar con una tribu, no sí, solo con una pareja que se responsabilice de su rol, sino contar con toda una comunidad que te acompañe a criar, es un privilegio, no es Claro, suerte, no es una bendición del Señor, es un sí, privilegio. Pero aunque tengas esa tribu, suponiendo que tienes este gran privilegio, tienes, tú estás amamantando, tu cuerpo sí, es el que acaba de pasar por un proceso, no del parto, sino de 9 meses más lo que viene después de un shock que es para tu cuerpo crear una vida. Entonces, como dice Alma, ¿no? Aunque quisieras, lo único que puedes tener fuerza en ese momento es para dormir y para alimentar esa vida, para mantener viva a ese así ser es, humano, ¿no? porque al final de cuentas, o sea, biológicamente, yo diría, te necesita a ti, porque hubo una conexión Ujú. desde la gestación, pero bueno, sin irnos más allá de lo que sucede en el interior, sí, o sea, eh, yo sí recibí ese apoyo de mi tribu, o sea, mi esposo, mis papás, mis hermanos, pero sí, al final de cuentas sí sentí ese shock este, de cuidarlo, o sea, el bebé y yo nada más. Ajá, o sea, esa es la parte como em, de que te Sí, consume, ¿no? Que a pesar de que tengas este privilegio, te consume y es muy demandante, pero por el otro lado, a la maternidad a las madres, a las mujeres, se les ha impuesto toda sí, la carga de la crianza, sí. del maternaje, no solamente de tener vivo, sino que tú te tienes que encargar y tú tienes que cumplir con todo este rol del deber ser madre, porque no nada más es cómo cuidas a tu hijo, y que, a qué ser humano estás construyendo, sino Ujú. cómo vives tu vida, porque todo, cómo comes, cómo te vistes, cómo te mueves, con quién hablas, eso ya va a hablar de si eres una buena madre claro, o no. Cuando podrías estar haciendo algo que no tiene nada que ver con la crianza de tu hijo, pero automáticamente se va a juzgar tu maternidad por esta otra parte que estás viviendo sí, de mujer. Entonces, todo esto me imagino que también te lleva a esa soledad, a ese me están pidiendo que yo haga un chorro de cosas, porque nada más porque soy mamá, que cumpla con un chorro de deberes, y la gente está allá afuera viviendo su vida, saliendo, haciendo, y yo no tengo permiso de vivir mi vida porque mi único trabajo es vivir para este otro Claro. u otros claro, se ser va humanos. borrando esa línea, ¿no? Que pone ciertos límites. Y que para mí ahí es mucho la importancia de hablar, ¿no? De hablar de esto que está sucediendo y de cómo te sientes y de empezar a hacer estos vínculos y estos contactos con otras mujeres o otras personas que están sintiendo igual, porque al final, o sea, es la maternidad como dice Fabs, ¿no? O sea, se le carga mucho pues a la mamá, pero la realidad es que creo que también si se cría en esta comunidad, se hace mucho más pues mucho más ligero. Y ahorita también lo pensaba de si es un proceso exhaustivo, y si Sí, es un proceso exhaustivo para una maternidad con un niño o una niña que pues nacieron relativamente saludables, ¿cómo lo es para niños que no? O ay, sea, como que ahí es muy importante, o sea, cómo está la salud emocional y psicológica de las mamás y lo importante de hablar y de criar en comunidad y estar apoyando, porque es demasiado peso para una sola persona. claro, sí.
Yo lo poco que he alcanzado a ver, o la situación o todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, te obliga a enfocarte más en lo económico. Y lo emocional va Ujú. quedando en último plano. ¿Por qué? Porque tienes que seguir funcionando tú, tienes que seguir andando. Y para bien o para mal, el dinero forma un factor muy importante. Es lo que yo he visto en otras personas que pasan por algún problema así. Claro. Oye, y pensando en lo que decía Iracema, y ahorita en lo que tú decías de es temporal, como entendiendo esto, ¿no? Como con lo que estamos hablando, que la maternidad es un proceso muy solitario. Al principio también decías como esta parte de, pues te puedes perder a ti misma en el Ujú. proceso. Es un proceso muy demandante, es demasiado para una sola persona. Y entendiéndolo tú desde tu experiencia, ¿no? Que tú viviste esta soledad, que tú vives este no encajo, que tú has vivido este proceso de perderte y encontrarte, que más mujeres escucharan la experiencia de otras mujeres sin filtro, Ujú. sin flores, sin rosas de la madre es lo más hermoso del mundo o sin romantizar la violencia de decir, bueno, pero tuve que pasar por todo eso, lo que decía Iracema, la Ujú. abnegación, que se romantiza la abnegación de las mujeres como madres. Quizá el escuchar a otras mujeres estas historias sin filtro las hace sentirse menos solas. Quizá escuchar que es temporal, son estos primeros años en lo que el niño aprende a, me acuerdo cañón, perdón que meta aquí la anécdota, pero hace como en el 2017 vinieron al DF Alma y Solitos, Noel ¿verdad? y vinieron solitos y yo vivía ahí en Ajá, Coyoacán, Iracema, donde ajá, te ajá, tocó conocer, y tenía ajá, un refri chiquito, de esos chaparritos, ¿no? Y de repente Noel, pues fue hace 3 años, yo creo que tenía 5 o 6 5, ajá. años, eh, se mete a la cocina, abre el refrigerador, saca una bolsa de frijoles de esos, la ajá. sierra fríos, le mete una cuchara y se pone a comer. Y yo así como de, ¿qué pasó? ¿Quieres que te calienten los frijoles o tienes hambre? Sí. Y yo, ¿quieres que te haga de comer? No, ya estoy comiendo. El niño se sirvió sus frijoles fríos en bolsa. Y me dio tanta ternura porque lo vi como tan autónomo, tengo hambre, pues voy al refri y agarro unos frijoles. Entonces, y también eso me lleva a recordar, yo creo que Alma no se acuerda mucho de A esto, ver. porque también cuando nace Noel, yo veía, me acuerdo que a mí me hizo como reflexionar mucho, a mí me hizo cambiar, y ya lo había dicho en el episodio de las vueltas de la vida, a mí que Noel llegara a la vida, Ujú. a mi vida, esta vida me cambió por completo, o sea, me cambió a muchos niveles, qué estoy haciendo con mi vida, cómo me relaciono con las personas y particularmente cómo me relaciono con mis Claro, papás. Porque yo veía a mi cuñado, a Migue y a Alma, de verdad eran zombies. O sea, cambiando pañales, dando de comer y volvemos a empezar, cambiando pañales, dando de comer y volvemos a empezar. Y decía, no mames que mis papás hicieron Sí, todo está y con esto cañón. por mí. 4 hijos, o Y, sea, no y manches. somos 4, pero, o sea, y mi mamá, por ejemplo, exactamente al año de que nació Alma, nací yo. Entonces, a los 25 años, mi mamá ya tenía dos No, está hijas cañón. recién Ujú. nacidas. Entonces era así como de, y yo todavía tuve el cinismo de gritar, es mi vida, déjame en paz, no te Claro, metas. Cuando, cuando yo, o sea, yo los veía ellos ser padres y me cambió por completo. A partir de ahí empecé a buscar trabajar más la relación que tengo con mis papás, pero a esto me refiero que yo creo que Alma no se acuerda, que en un momento le dije, tranquila, o sea, no, les dije a los dos, a Miguel y a Alma, ya va a crecer y ya va a poder, como que poco a poco va a ser más independiente él y ustedes van a poder tener más tiempo sí, para ustedes. Como yo viéndolo desde afuera, ellos eran una máquina que mantenía Claro. vivo sí, a este claro. niño. Y como verlo desde fuera y decir, no lo había pensado hasta que ahorita que lo dijo Alma, Claro. es temporal. Y que muchas mujeres escuchen eso, sí, después van a venir van a continuar todas las demandas sociales de que tienes que ser la madre perfecta, pero esta sensación de que tu vida únicamente se está yendo para ese ser humano Es temporal. es temporal. Totalmente, porque Ajá. o sea, se empieza a ser más independiente el niño. Ya hay muchas cosas que hace solo y
eso te permite como retomar tus actividades, tus gustos, tus hobbies. A lo mejor no igual que cuando estabas sin hijos o soltero, pero es otra forma de dedicarte a ti. Y entre más grandes vayan siendo, totalmente, o sea, vas a dedicarte a ti más. Entonces, todo es temporal porque vamos pasando por etapas diferentes. ¿Y qué más te hubiera gustado a ti escuchar para no sentirte tan, no encajar, tan sola, Fíjate tan que lo como... que aprendí de eso, o sea, el sentir yo que no encajaba y todo, o sea, mi conclusión fue, en parte sí, por lo que platicamos un poquito del deber ser, del concepto que tenemos de ser mamá, ser pareja, ser adulto, ser lo que quieras, ¿no? Exactamente, profesionista. venimos ya como condicionados a ciertos comportamientos de acuerdo a lo que estés haciendo en ese momento. Pero aparte de construir ese deber ser, o sea, yo llegué a la conclusión de que eh, el sentirme mal, y creo que aplica para todos en realidad, aunque no tengan hijos, en cualquier ámbito de su vida, el sentirme mal al inicio, o sea, estar un poco aislada, tener a mi niño recién nacido, no era tanto por el hecho de estar viviendo esa nueva etapa, sino por el deber ser, me sentía obligada automáticamente a hacer lo que se esperaba de mí, ¿sí? Entonces mi conclusión con la que he trabajado a lo largo de estos años y aplicarlo para todo lo demás es hacer mis propias reglas. Y mis propias reglas me refiero a que eh, si a mí me gusta cierto tipo de ropa y no encaja con lo que se espera de ser una mamá, y aparte ser una mamá mexicana, o sea, porque cada Ujú. país y cultura lo vive diferente, entonces, yo me voy a vestir como a mí me gusta. Ejemplo, yo de chavita tenía piercings y hubo un tiempo, o sea, ya después de tener a mi hijo, que me los quité, pero no por eso, simplemente pues, vas cambiando, o sea, me quise quitar los piercings. Y hubo un tiempo recientemente en el que pensé, te van a hacer ponérmelos otra vez. Entonces ahí es un ejemplo de que me puse así como a reflexionar conmigo misma, ay, pero ¿cómo se va a ver que soy mamá y ahí voy a andar con piercings? Ya puedes ver a cualquier persona así, ¿no? Pero imagínate, sobre todo Ujú. acá Monterrey, que es más conservador, ni se diga, o sea, te fuerza a detenerte a pensar en esos detalles. Eh, es un pequeñito ejemplo que digo, si a ti te gusta vestirte de cierta manera, hazlo. Si a ti te gusta cierta rutina que no encaja con lo que se espera de ser una mamá, hazlo. Mientras puedas lograr que funcione, adelante. O sea, todo lo que tú quieras hacer y todas las rutinas, horarios, dinámicas con tu hijo, con tu familia, contigo misma, que te funcionen a ti, adelante, hazlo. Entonces, hasta cierto punto no te puedes comparar con los demás porque cada quien tiene necesidades diferentes. A lo que voy es eso, tú invéntate tus propias reglas que funcionen para ti. Lo habías dicho la vez Sí, pasada, ¿no? Diseña tu propia forma, ¿no? De ser madre, tu propia forma de así es. maternidad, que también ahorita pensaba eso, ¿no? Que si pasa mucho tiempo en el celular o en el iPad, que si falta mucho a la escuela, que si no se baña todos los días, que si no le das de comer sus verduras y sus lunch así súper saludables, que si no sale a hacer ejercicio, que si, como que todas estas demandas, ¿no? De que aparte tiene que comer bien y aparte se tiene que levantar temprano y se tiene que dormir temprano y se tiene que hacer miles de cosas y aparte convence a ese pequeño humano que todo se te está diciendo Sí, que no. son muchas reglas que atender. Entonces es ahí donde vas Ujú. probando, vas haciendo una mezcla entre lo que tú quieres hacer y te conviene hacer y entre lo que tu hijo quiere hacer y le conviene hacer. Y es ahí donde digo que tú vas diseñando tus propias reglas. Claro. Porque, o sea, ¿qué tal si yo hubiera seguido ciegamente no, es que dicen que a los niños no hay que darles tecnología sino hasta los 12 años?
jamás habría podido descubrir que mi hijo tiene un potencial para ser desarrollador o programador, un ejemplo. Y que al final es un poquito lo que dices, ¿no? Es prueba y error y como que saber que no hay maternidad perfecta, que hay muchos tipos de maternidades y que es como tú lo vayas diseñando, pero creo que algo que decías y que es lo que me dejas es como que tiene que nacer a partir de ti, ¿no? O sea, como tienes que ser el que esté dando el ejemplo, ¿no? exacto, y como amar o como querer a tu hijo sin descuidarte a ti y más bien como respetando tú también lo que tú quieres y como que eso se permea, ¿no? Sí, claro, porque ¿sabes qué pasa? Si te enfocas completamente en lo que debe ser beneficioso para él, entonces ya no puedes vivir tranquilamente. Primero estás tú, tienes que estar bien tú, tienes que enfocarte en lo que a ti te hace sentir bien, en lo que te conviene a ti también y diseñar pues esa rutina, esos horarios, esos hobbies para ti mismo, porque lo que necesita tu hijo es una mamá feliz, Claro. ¿sí? Y, Wow. o sea, para que tu hijo pueda ser feliz y desarrolle su mejor potencial, va más allá de las clases a las que vaya o las habilidades que desarrolle en clases extracurriculares. O sea, lo que más lo va a motivar a él a hacer y ser es que tenga una mamá feliz y un Ujú, papá feliz, obviamente. ujú, Y, y Oye, cómo ujú. es ser una mamá feliz, pues que tú hagas lo que a ti te guste y no solamente hablo de hobbies, claro. hablo, no sé, de tu profesión, de tu forma de hacer las cosas, que se vea que lo que estás haciendo es con gusto. O sea, primero es tu autonomía, ¿no? Para justo también poner ese ejemplo y para poder como que crear, hacer este diseño de tu propia maternidad. Así es. Es que eso está muy cañón porque es cierto, o sea, ahorita pienso en los mandatos culturales, sobre todo en los que nos crían a las mujeres, Uh-huh. porque si ahorita nada más lo dejamos como en pues tú tienes que ser feliz, recordar que en esta cultura patriarcal, y lo Ujú, decía muy bien Alma, no nada más soy mujer, no madre, soy mexicana, ¿no? Entonces, en esta cultura, particularmente en la cultura mexicana o latinoamericana, uy, sí. nos adoctrinan con la idea de que a mí me hace Ujú, feliz ver feliz a mis hijos. Uh-huh. A mí me hace feliz hacer feliz a mi pareja. Entonces, si de pronto le preguntas a una madre que vive con toda esta normatividad de abnegación o le dices, tú tienes que ser feliz, claro, yo soy feliz porque mis hijos son felices. No, 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 no. Esto que dice Alma es bien importante, ¿no? El ser feliz no nada más ujú, implica que tus hijos o que las personas que estén alrededor estén felices, sino que te estás dando a ti. Y ujú. reconecto con lo primero que decía Alma, con cómo se presentó, me dedico a mí. Como sea que eso signifique dedicarte a ti para las diferentes mujeres, pero necesitas dedicarte a ti. Y este proceso me parece súper interesante de pronto empezar a ver iba a ser la masturbación como siempre, la También maternidad va incluida. también. Sí, ¿por qué no? Este, exacto, eso es parte de dedicarte a ti, Ujú, pero empezar a ver la maternidad como un proceso de autoconciencia. Que decía, ¿no? Me hice más consciente de mí, hasta empezar a pensar cómo trato a mi cuerpo, cómo me muevo, cómo duermo. No es necesario que tengan que pasar eventos como la maternidad que sacudan tu vida para que de pronto pienses en ti. También lo decías tú hace ratito, Alma, como Uh-huh. esto es, decías, no nada más para la gente que es madre, sino para todas las Es personas. que debe ser así, de observarnos a nosotros mismos y hacer esos claro. cambios y mejoras para nosotros mismos. Ay, qué bonito. Pues yo me quedo con eso. Me dejó bien reflexiva todo Sí. todo esto que hemos estado platicando, todo lo que han implicado para construir nuestras vidas o en nuestras vidas estas mujeres que antes de ser madres son mujeres. Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos, Alma. Muchas gracias por invitarme. Espero poder estar con ustedes otra vez. Sí, claro que sí. Pues gracias, Alma, de verdad ya tenía muchas ganas de que pudieras compartir
un poquito de todo lo que yo he visto, de cómo te he visto transformarte y crecer en muchas otras áreas de tu vida. Alma es mi hermana mayor por un año y justo el que llegara Noel al mundo fue lo que me hizo entender lo importante que implica en mi vida tener una hermana mayor a quien admirar, a quien respetar, de quien aprender y poderlo compartir con ellas dos, porque también a mí me mueve mucho siempre que Iracema cuenta de su hermana, que también es como un personaje bien importante, su hermana en este podcast, y mucho de la relación entre Iracema y su hermana me recuerda un chorro a la relación entre Alma y la mía. Y yo, entonces, ya poder como juntar estos dos mundos se me hace bien bonito. Gracias por ser parte. Sí, muchas gracias por venir. Sí, qué padre. Unidos. Aunque sea virtualmente. ¿Mandamos unos saludos? Bueno, entonces queremos mandar unos saluditos a Dayana y a las chicas de la UABC que está en Tijuana, que nos dice que siempre nos escuchan y les prometimos que le íbamos a mandar muchos saludos. Gracias por escucharnos y gracias por decirnos cosas tan bonitas, nos motivan un chorro. Nana QRZ, que dice que escuchar este podcast es su procrastinación favorita. Y esta Maga, te mando muchos saludos, Maga, gracias por tus comentarios de que pues, sientes que estamos platicando con las amigas del alma, así de eso se trata este podcast. También saludos a Aldeni Oficial, que nos dice que este podcast es un acto de sororidad con todas. Entonces eso está súper, súper, súper bonito y nos llena el corazón. Ay, gracias. Alma, ¿le quieres mandar saludo a alguien más? A Elena, que también es súper fan de este podcast, de ustedes y pues de estos proyectos. Pues muchas gracias, gracias por este episodio, gracias por compartir. Iracema, ¿dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Instagram como @iracemica con Z y K y a Tifabs. A mí en Instagram, Facebook y Twitter como @DRA-Fabiola Trejo y al podcast en Instagram como @Revolución del Placer. Nos vemos en el siguiente episodio. Perfecto, bye. Bye bye.